Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La verdad que es un orgullo poder compartir este momento con todas ustedes, con todos ustedes. Cuando Pablo recién presentaba, decía que había, dijo 2 representantes de los trabajadores. Hay muchos representantes de los trabajadores. Estoy viendo las pantallitas y la verdad que estoy muy contento. Hay muchos compañeros que son delegados, que son militantes del sindicato, que son de la comisión. La verdad que es un orgullo poder participar de este encuentro y agradecerle mucho a Angélica la generosidad para estar con nosotros y poder comenzar a tener esta charla que tiene que ver con esto que planteaba Pablo al principio, ¿no? Cómo ir pensando esta construcción de una sociedad distinta, ¿no? Cómo construirnos, reconstruirnos a partir de lo que el macrismo y el neoliberalismo nos ha dejado. A mí me gustaría, primero, recordar que Angélica es la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación y que ella acaba de ganar las elecciones en diciembre del año pasado con el 79% de los votos. Así que fue una elección, una amplia victoria que la coloca como secretaria general. Así que esto es un orgullo para todos nosotros. También Angélica es supervisora escolar de educación especial y es docente. Ella es docente del profesorado. Así que cuando Pablo hace un rato decía que la revista nuestra, Sustantivo Colectivo, está hecho por docentes que están adentro del aula, nuestra representante también está dentro del aula, ¿sí? Así que esto es doblemente grato para todos nosotros los trabajadores de la educación. Y para empezar, a mí me gustaría, Angélica, si podés desarrollar algo que dijiste en una entrevista hace un tiempo atrás. Vos contabas que la escuela pública, ¿sí?, es el principal obstáculo que tiene el neoliberalismo en nuestro país, en la ciudad y en todo el país, ¿no? Me gustaría un poquito que puedas desarrollar esa idea. El micrófono, Angélica, me parece que tenés que habilitarlo ahí. Está abierto. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero quería agradecerles mucho la invitación y agradecerles que pensaron en que podemos conversar en un momento tan difícil para nuestro país y para la ciudad de Buenos Aires. Siempre la conversación, el diálogo es parte de la construcción política y nosotros tenemos una gran vocación de ser un sindicato que está con todos los sectores políticos que tengan como convocatoria transformar el país para nuestro pueblo, ¿no? Para que nuestro pueblo sea verdaderamente soberano. Entonces, agradecerles mucho, estoy un poco nerviosa porque eh, veo a todos mis compañeros ahí y pendientes, así que voy a tratar de ser clara y que podamos entrar en diálogo. Sí, esa es una declaración que yo hice en una entrevista porque venía pensando y vengo pensando en ese momento que la escuela pública en Argentina eh, fue y será uno de los grandes éxitos de nuestro pueblo. O sea, a partir de la escuela pública, miles y miles de trabajadoras, hijas de trabajadoras y trabajadores han llegado a la alfabetización. Piensen que en Argentina el 98% está alfabetizado. Es la escuela donde mujeres y varones vamos y han ido siempre en igualdad, a pesar de que en un momento había escuela de varones y mujeres, pero el nivel de escolarización en ambos siempre fue muy grande, y es uno de los sistemas educativos públicos más generalizados y que tiene una capacidad enorme de hacerse responsable de las nuevas generaciones. Así lo dice Hannah Arendt. La escuela pública es la que le da bienvenida a los nuevos y que genera esa gran oportunidad de encontrarnos distintas clases sociales, distintas culturas, incluso distintas miradas políticas sobre el mundo, sobre el país, distintos lenguajes y distintos campos de conocimiento. Y eso es la gran potencia que tiene la escuela, tiene una potencia humanizadora extraordinaria,
Con derecho. Ah, ¿ves igual ahí? Sí. ¿Ahí? No sé qué pasó. Ahí te escuchamos Bueno, bien. y el neoliberalismo esto lo sabe. El neoliberalismo tiene muy claro que para poder avanzar sobre el conjunto de la población, la escuela es un obstáculo porque la escuela tiene una vocación integradora, tiene vocación de creer y de que cada sujeto que pasa por ella, que transita por la escuela, desarrolle su máximo potencial, genera expectativas de vida, expectativas incluso de ascenso social. La escuela pública está constituida por nosotras y nosotros que somos los trabajadores de la educación, que hemos logrado enlazar, anudar nuestras luchas por las reivindicaciones a las luchas de nuestro pueblo. Y eso es una alianza que el neoliberalismo no ha podido romper, a pesar de muchos embates, porque a lo largo de la historia, si ustedes ven la historia, ustedes, la gran mayoría de ustedes son historiadores, si ustedes ven la historia, ha habido distintos embates contra la escuela. Y sin embargo, la escuela, junto con nosotros y con las generaciones que nos antecedieron, ha mantenido su lugar en la sociedad. Y hoy, en los momentos de crisis, la escuela vuelve a demostrar su gran capacidad de articulación de las demandas del pueblo y su gran capacidad para ser un organizador social. Y eso es lo que al neoliberalismo le molesta mucho. Y el tercer elemento que a mí me parece central es la convicción profunda de que el conocimiento es un bien público. Entonces la escuela es la gran democratizadora del conocimiento, es la que pone a disposición el conocimiento construido por la humanidad a disposición de los nuevos, de las nuevas generaciones. Y eso el neoliberalismo lo ve con muy malos ojos porque para ellos el conocimiento es una mercancía, es algo que debería ser un bien transable, se debería pagar por eso. Y en el caso de nuestro país, que es una excepción en toda Latinoamérica, tenemos un sistema público amplio, articulado desde el nivel inicial hasta la universidad. Y es un sistema público que está permanentemente en disputa y en cuestión, pero está siempre pugnando por crecer y está siempre pugnando por, por garantizar lo que son los derechos, el derecho social a la educación, los derechos humanos. Creo que el recorrido de la escuela pública desde los 1800 y articulado a otros movimientos, ¿no? Bueno, al peronismo, articulado a los movimientos de derechos humanos, ahora articulado al movimiento de mujeres, es el gran proyecto que sienta las bases en nuestro país. Y eso es algo que los pone muy, muy nerviosos, los violenta, y por eso nosotros somos muchas veces objetos de muchos ataques tremendos, de muchas campañas de desprestigio en los medios de comunicación y sobre todo de mucho intento de desguace. ¿Desguace en qué sentido? En que nosotros cuando tenemos gobiernos populares hacemos avances muy importantes como conseguir que la educación tenga el 6% del PBI, y cuando avanza el gobierno neoliberal lo primero que se ocupa es de bajar ese presupuesto, porque sabe que la escuela necesita de los recursos para poder ampliarse. Entonces, ya que no puede institucionalmente debilitarnos o no pueden achicarnos, lo que hacen es sacarnos los recursos que nos permiten estar en avanzada. Entonces nos ponen en el lugar en lugares defensivos. Aún así, yo destaco mucho la firme decisión de las trabajadoras y las trabajadores de la educación en estar ahí al pie del cañón defendiendo y protegiendo lo que es la prole, ¿no? Los pibes y las pibas que están en la escuela.
Y por eso está muy bien presentado, como lo decía recién, estamos en la distribución de comida, estamos en el reclamo por las netbooks, porque ahí hay el derecho social a la educación está claramente vulnerado, y estamos también en acompañar todos los procesos de lucha de nuestro pueblo, porque sabemos que la escuela pública sola no, pero también sabemos que la lucha de nuestro pueblo sin la escuela pública no es posible. Entonces, en ese modo de pensar eh, articuladamente es que vamos acompañando las demandas populares y por supuesto sumándonos a todos los que son los reclamos de la clase trabajadora. Angélica, en esta crisis que estamos atravesando, ¿no? En estos momentos, la de la pandemia, del coronavirus, vino a aumentar las desigualdades en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, la crisis económica que heredamos del gobierno anterior se profundiza, parece profundizarse día a día, y esto repercute fuertemente en las familias más vulnerables. Y ahí ¿cómo ves el trabajo que vienen llevando adelante, digamos, los distintos docentes, el sindicato mismo? ¿Cómo lo analizás vos? ¿Qué es lo que, digamos, si se llega a dar respuesta a las demandas de nuestras familias? ¿Y cómo esto se articula con otros sindicatos de estatales en la ciudad? Bueno, un poco había, como recién lo esbocé, cada vez que hay una crisis en Argentina, la escuela pública termina ocupando un lugar social muy importante, que es el lugar donde la comunidad lleva sus demandas y la escuela se hace eco de esas demandas e intenta organizar algún tipo de respuesta o algún tipo de organización. En el caso en esta situación de pandemia, de contagio mundial, del ataque de un virus que nos puede matar a todos, pero que además pone en evidencia lo que son las condiciones estructurales que son anteriores a la pandemia, la desigualdad, la falta de agua en algunos barrios, la falta de condiciones mínimas para vivir. La escuela termina poniendo de relieve y haciendo visibles esas demandas del pueblo. Entonces, cuando empieza la cuarentena en Argentina, los primeros que salimos a reclamar somos las trabajadoras y las trabajadoras de la educación, porque nos damos cuenta que el vínculo educativo depende en este contexto de las condiciones materiales de enseñanza. Y las condiciones materiales de enseñanza son la computadora, la conectividad, el celular, y en el caso de no tenerlos, por lo menos la distribución del cuadernillo, de un cuadernillo, de la fotocopia, o sea, hay cosas que son fundamentales y la claridad de las compañeras y los compañeros a decir, bueno, acá lo que hay que mantener es el vínculo, acá lo que hay que mantener es la comunicación. Entonces empezamos a ver una cantidad enorme de invenciones de las compañeros a través de distintos medios, tratando de mantener el vínculo educativo, porque lo que se está estudiando en este momento es que posterior a la pandemia es posible que haya un montón de chicas y chicos que haya que irlos a buscar a la casa. Sobre todo en las grandes urbes, ¿no? En el interior, por ejemplo, las clases se dan a través de la radio, están haciendo programas de radio, las compañeras y los compañeros. Yo sé que en algunas provincias las propias directoras están yendo a la casa de los chicos no solo a distribuir la comida, sino también a llevar los cuadernillos. Entonces, de acuerdo a las condiciones que hay en cada provincia, la escuela sale a buscar el mantenimiento del vínculo educativo. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires nosotros venimos con 13 años de neoliberalismo. eh, Tenemos el último hito neoliberal, que yo digo que es el monumento al neoliberalismo, es ese Ministerio de Educación hecho en el barrio Mujica, en la Villa de Retiro, que es una afrenta a Mujica y a todos los compañeros y compañeras que viven allí,
porque para hacer eso se les cortó el agua, se usó el dinero de la urbanización, y lo único que hizo es agudizar e incrementar la desigualdad, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación hoy es como el principal impulsor del neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires. No solo porque es un implante en las tierras más ricas de la ciudad, sino porque además las políticas que está intentando introducir, que viene intentando introducir, son políticas que están orientadas a segmentar la sociedad de una manera tal que en la escuela pública no se produzca lo que yo decía que se produce, que es el encuentro de clases sociales, sino segmentar de manera tal la población estudiantil que en las escuelas donde están los pobres, estén solo los pobres y no se encuentren con los otros, con los chicos del barrio. Y en muchos casos que las escuelas de los barrios no dejen entrar a un chico que la mamá trabaja cerca pero que vive en la villa. Entonces, lo que intentan producir es una especie de segmentación donde no haya ese intercambio cultural entre sectores. Eso produce un desencuentro entre los fines mismos de la escuela, que es, yo siempre lo digo de esta manera, la escuela pública es un pequeño territorio de justicias, y es el pequeño territorio donde la democracia sigue siendo efectiva, o intentamos que siga siendo efectiva, ¿no? Donde hay mecanismos de participación, mecanismos donde se respetan los derechos de los chicos a tener voz, a que su voz sea respetada, donde hay una convicción en la potencia de cada uno. Bueno, todas esas cosas que hoy con el aislamiento están puestas en cuestión también, porque si vos no tenés condiciones materiales, todas esas cosas no suceden, y además, si el mercado logra instalar que es mejor la educación a través de las plataformas y la educación virtual por la educación a través de las instituciones, vamos a estar en un problema serio porque lo que es el confinamiento por una cuarentena va a terminar siendo un confinamiento por todo lo que es el negocio eh, a través de la educación, ¿no? Negocios que son millonarios, ¿no? Están Claro. revoloteando, hay unos pseudopedagogos, yo le digo pseudopedagogos, revoloteando por encima del Ministerio de Educación, tratando de vender lo que son las plataformas que tienen sede en California, en Miami, o sea, para construir también la Big Data y tener ahí capturados a los sujetos y sujetas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces estamos dando una batalla muy, pero muy importante, que es defender los procesos de institucionalización de la escuela. ¿Qué son los procesos de institucionalización de la escuela? Son los puntos de anclaje que ofrece para construir identidad, para construir democracia, para construir ideas o aproximaciones acerca de lo que es la patria, para generar expectativas de vida que los chicos piensen que estudiar es una opción en la vida, ¿no? Estudiar y salir adelante, digamos, como decían nuestras abuelas. Y eso es lo que está en este momento en debate, ¿no? La otra vez me invitaron a un panel que la pregunta era, ¿está en peligro la institucionalización de la escuela? Entonces te lleva a 1884, o sea, a la 1420, ¿no? ¿Qué es lo que institucionalizó la escuela? Bueno, ¿es posible hoy prescindir de eso? Y nosotros, las trabajadoras y las trabajadoras de la educación, decimos que no. Pero los que educan a través de las plataformas dicen que sí, que es posible prescindir.
Entonces Angélica, sí, perdón. no. Lo que nos estás planteando es un poco lo que a la introducción de la charla decíamos, ¿no? Argentina es un país que está en disputa y su educación también está en disputa por lo que vos nos estás contando recién, ¿no? Con todas estas ONG que están dando vuelta por ahí. Y la lucha contra el liberalismo excede la ciudad de Buenos Aires también, ¿sí? La pregunta es, yo sé que en el sindicato se viene trabajando hace mucho tiempo con el Congreso Pedagógico, que hay, bueno, toda la formación que nosotros participamos. Si el sindicato viene pensando en un proyecto alternativo de educación en beneficio de los trabajadores, en beneficio del pueblo, ¿no? Digamos, el liberalismo tiene su proyecto, que lo estabas contando muy bien, ¿no? Digamos, y lo sufrimos los trabajadores, las trabajadoras y muchos de los chicos también que asisten en el colegio secundario con la NES, ¿no? Con estas materias de la NES, o cuando empiezan a hablar de facilitadores, ¿no? Se habla de facilitadores y se deja de lado el rol docente, ¿sí? Entonces, ¿el sindicato está trabajando en algún proyecto alternativo al proyecto liberal de educación? Nuestro programa de lucha es la Ley Nacional de Educación. Ese es nuestro programa de lucha. Es una ley que logramos en el año 2006, después de carpa blanca, marchas, logramos derogar la Ley Federal de Educación que introducía los contenidos del neoliberalismo en la educación, y cuando la Ley Nacional de Educación empezó a ser efectiva, tuvimos una derrota y el avance de todo lo que son los CEOs que también vinieron a la educación. O sea, nuestro programa de lucha es la Ley Nacional de Educación y nosotros la construimos en los congresos de todos los sindicatos del país. Esa Ley Nacional de Educación y los congresos de nuestros sindicatos sesionan y han sesionado y seguirán sesionando en lo que es el movimiento pedagógico latinoamericano. Que de lo que se trata allí es de recuperar a todos los pedagogos y pedagogas silenciadas de América Latina que han luchado históricamente por la democratización del conocimiento. O sea, ese es central. Y la democratización del vínculo educativo. Después, las formas que puedan tomar los procesos de institucionalización de la educación va a depender justamente de los proyectos más locales. Si vos ves la escuela secundaria, puedes decir, bueno, la escuela secundaria tiene, 20 proyectos, 30 proyectos o 30 orientaciones. Bueno, esa es la forma concreta de institucionalización, pero deberíamos poder discutirla a la luz de la Ley Nacional de Educación y a la luz del movimiento pedagógico latinoamericano, que es lo que estamos nosotros impulsando desde la Internacional de la Educación para América Latina con todos los sindicatos de Latinoamérica. Y en particular aquí CETERA es la principal impulsora. Bien, te traigo a un tema que es candente para nosotros ahora, esto del cobro en cuotas de aguinaldos, ¿no? Digamos bueno, que efectivamente lo vamos a cobrar de esta manera, y sé que también que para otros compañeros de otros gremios estatales también la ciudad ha avanzado sobre un derecho nuestro. Si nos podés contar un poco qué es lo que estuvo discutiendo el sindicato al respecto. Bueno, la verdad es que la reta, hay algunas, no sé si puedo hablar en confianza con las compañeras y compañeros, les voy a decir, hay algunas visiones acerca del papel político que intenta jugar la reta sentándose al lado de Alberto Fernández, y la sobreactuación del tema de acá estoy yo y estoy a cargo de la crisis y todas esas cosas que hace, que son cosas que, que discuten en los focus group y luego implementan para no perder el electorado de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, no tendría ninguna razón para pagarnos en cuotas.
porque la Ciudad de Buenos Aires tiene recursos, porque la Ciudad de Buenos Aires hace, no sé, hará un mes o un mes y medio, tomó préstamos internacionales y además después sacó una ley de emergencia que le permitió mandar fondos de todos los ministerios que tenía, centralizarlos a disposición de la pandemia, y además, con toda claridad, hay un ataque hacia nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de la educación, porque todos los esenciales, los trabajadores esenciales van a cobrar el aguinaldo, menos la educación. O sea, somos esenciales para garantizar las clases, pero no somos esenciales para cobrar nuestros aguinaldos. O sea, ¿qué señal es esa? Y además armó un decreto entre gallos y medias noches y nos dejó en una situación de mucha preocupación. Pero eso no es todo. En el caso del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la cuota más alta se va a pagar el 1 de julio en aguinaldo, y después se va a pagar lo que falte. En el caso de la ciudad es exactamente al revés. El 1 de julio solamente van a cobrar el 5% de las trabajadoras y trabajadores de la educación el aguinaldo, el 5%, o sea, aquellos que no superen los 50.000 pesos de salario, que es una maestra de jornada simple, o profesores que tengan muy pocas horas. Luego va a haber una cuota en julio, 15 de julio, y luego los salarios un poco más altos, que serían directores, supervisores, el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Nosotros, por supuesto, que vamos a demandarlo en todas las instancias, en la legislatura, por supuesto, y además a nivel judicial, individualmente y colectivamente. Porque creemos que claramente es una violación a todos los derechos al trabajo, a los convenios colectivos. ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque cada vez que nosotros hacemos una presentación judicial, el gobierno de la ciudad, en todas las roscas que tiene en la ciudad de Buenos Aires, en el Poder Judicial, que está totalmente colonizado, logra en algún punto hacer que aún los fallos favorables no cumplirlos. Y no hay una instancia judicial que lo obligue a cumplir, salvo el juez Gallardo, que bueno, les trae bastante serios problemas el ser de esta manera. Pero nosotros estamos ya estudiando hacer las presentaciones, no solo la UTE, sino con los otros sindicatos de que nos nucleamos en la CTA de la Ciudad de Buenos Aires. Así que sí, estamos estudiando eso. Es todo lo que puedo decir porque no podemos adelantar la estrategia. Igual hicimos una desconexión masiva el día lunes, y que fue casi del 100%, y fue muy importante como medida de protesta, ¿no? A los CEOs macristas que hacen de la conexión un modo de vida, nosotros le dijimos, esta vez nos desconectamos. Así que no hubo contestaciones a ninguno de los requerimientos de las autoridades durante todo el día lunes por 24 horas. Angélica, te hago la misma pregunta, digamos, a nivel nacional, ¿no? Digo, desde la UTE, que es el sindicato de base, etcétera, ¿qué diálogo hay con Nación respecto a estas cosas que vos estás contando? ¿No? Digo, uno a veces piensa, hasta casi como sueña, con una intervención federal de alguna manera, donde Nación pueda llegar y pisar un poco más fuerte en la ciudad. ¿Qué diálogo hay con el gobierno de Nación, con el ministro? ¿Se puede, escuchan Sí, a los trabajadores? Sí. El ministro de Educación, Nicolás Trota, es un ministro que no solo nos repuso la paritaria nacional, sino que además está haciendo que funcione el Consejo Federal de Educación en forma permanente. Ya tenemos el último acuerdo paritario de condiciones de trabajo. Es un acuerdo paritario que el gobierno de la ciudad debería respetarlo. Y a nivel
económico, el gobierno de la ciudad está recibiendo fondos de Nación. Bueno, hay que ver para qué se utilizan. Acá hay un problema grande, que es que las auditorías y todos los órganos de control deberían empezar a indagar y a ver qué es lo que está pasando con todo eso. Em, yo creo que son momentos muy difíciles del país y creo que es muy importante mantener cierto grado de unidad para afrontar esto que es la peor crisis económica y sanitaria por la que va a atravesar nuestro pueblo, pero también hay que considerar las condiciones previas, ¿no? De endeudamiento, de fuga de capitales, todo el debate que se está dando con el tema de los impuestos, del impuesto, y el debate que se está dando por Vicentín te muestra que la derecha está derrotada en las urnas, pero no está derrotada en el ejercicio del poder real. Así que hay que manejarse en unidad y con muchos acuerdos para que no se metan entre nosotros, ¿no? Ante esto que contaste recién de Vicentini y lo del impuesto, tengo la tentación de preguntarte, digo, hacia adentro de la CTA, ¿no? Digamos, en Ciudad, digo, ¿se está discutiendo, digo, hacer alguna declaración, tomar alguna medida de apoyo un poco más fuerte? Porque como vos estás diciendo recién, digo, uno ve que la derecha, el neoliberalismo, se muestra, está todo el tiempo mostrándose en la calle, con sus marchas, digamos, en contravención con el dictado del cuidado y de la distancia social. Sin embargo, se las ingenian como para hacerse ver. Nosotros somos mayoría, yo estoy convencido de que somos una enorme mayoría. Si esto se está charlando, se está discutiendo en los sindicatos de ciudad, y si se está pensando en alguna medida para apoyar, ¿no? Tanto el impuesto a las grandes fortunas como a la expropiación de Vicentín. Sí, hace poco salió una solicitada que firmaba CTA, CGT, en apoyo al impuesto a las grandes fortunas y expresándose en favor de la intervención de Vicentín. Yo creo que eso es em, una batalla, una de las batallas más importantes, ¿no? Ver quién paga los costos de la pandemia, de dónde sale la plata. Y después el otro tema es que se investigue por qué una empresa puede tener un préstamo de 18.000 millones estando ya casi quebrada, y cuando vos vas al banco a pedir un préstamo prácticamente te piden, qué sé yo, no sé, y no sé si te lo dan. Entonces creo que esos procesos, además de los procesos políticos, son procesos que son judiciales y que hay que tener mucha paciencia para ver por dónde se va moviendo. Nosotros, como sindicatos, lo nuestro, la fortaleza nuestra es la calle. Nosotros hoy no tenemos la calle. Y tampoco vamos a, por el momento, tomar una medida de sacar gente a la calle para que se contagie o para quedar en una situación como política, como esto de las anticuarentenas. Los anticuarentena han logrado partidizar la cuarentena. Están los pro cuarentena y los anti-cuarentena, y eso se ha traducido en si estás a favor o en contra del gobierno. Obviamente que los anti-cuarentena son mínimos, todas las encuestas dicen que él es el 80%, que Alberto Fernández tiene el 80% de apoyo y que todos apoyan la cuarentena y que todos están de acuerdo con que aún en la ciudad de Buenos Aires se endurezcan las medidas. Entonces es una ficción, es parte de la ficción que inventan los medios de comunicación, que creo que ahí hay que poner el ojo. ¿Qué pasa con los medios de comunicación concentrados
que producen una especie de captura del pensamiento de algunos sectores y los sacan aún en contra de sus propios intereses, ¿no? De sus propios intereses y de su salud. Y de su salud. Son cuestiones que me parece que se van a ir eh, aclarando a medida que el Poder Ejecutivo vaya tomando las decisiones que tiene que tomar y que todos esperamos que tome, ¿no? Que es, si no funciona el plan de Perotti, tiene que intervenir la empresa, pero no tiene que dejar ni que se extranjerice, ni que se fuguen, ni que hagan desaparecer todas las cosas que prueben que hay un desfalco fenomenal durante años, ¿no? Hay muchísimos productores, bueno, creo que se está construyendo la correlación de fuerza al interior de la provincia de Santa Fe y de todos los que tienen deudas o a los que le deben Vicentín. Y creo que eso va a llevar un tiempito. Ahora, hace poco escuché que el anuncio de Alberto Fernández fue en realidad una advertencia, porque se sabía que al otro día ya fugaban, se llevaban parte de la documentación. Entonces hubo que acelerar el anuncio justamente para intervenir públicamente en eso. Bueno, yo confío en que se van a tomar las medidas que corresponden y que van a defender nuestra soberanía, ¿no? Nuestro derecho a la alimentación, porque ahí esa empresa tiene un lugar preponderante en lo que es la definición del costo del dólar, de la distribución de los alimentos en Argentina, la silo bolsa, bueno, es descomunal, tremendo. Sí. Angélica, te corro un poquito y te llevo más para el tema de la formación docente, si vos trabajás Sí. en formación. Y recién estabas mencionando bueno, que uno de los graves problemas que tenemos son los medios de comunicación, ¿no? Como, no solamente con la presión, sino también digamos, con la desinformación deliberada o con el engaño deliberado hacia nuestro pueblo, ¿no? Seguro que me vas a decir que sí, digo, la educación, la escuela, ¿no? Desde la escuela, desde la formación de los docentes, de los profesores, ¿cómo se puede trabajar para que podamos tener docentes cada vez más críticos, que podamos llevar esta mirada más crítica sobre los medios y sobre la realidad argentina a las aulas, ¿no? Quería saber un poquito cómo son los estudiantes que vos estabas recibiendo, que estuviste recibiendo en los últimos años, si esto se discute en las aulas, bueno, ¿cómo está todo el tema de la formación de los nuevos maestros y maestras? Yo estoy en un espacio curricular que es uno de los últimos, ya los estudiantes se reciben de maestras y maestros, ahora estamos trabajando virtualmente. La verdad es que lo que se ve es que tienen un compromiso y una claridad impresionante. Em, Creo que una de las batallas que dio la formación docente contra el cierre de los profesorados y la UNICABA volvió a poner las cosas en su lugar, en el sentido de que la formación docente profundizó su posición crítica respecto de las decisiones del neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires. Los estudiantes y las estudiantes tienen una mirada crítica sobre la realidad y se trabaja muchísimo en el profesorado el tema de la mirada de los medios, las noticias, los intereses que se juegan, a quienes representan, todo eso está muy presente. Yo creo que son estudiantes que no van a permitir a futuro los avances neoliberales en la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo mucha esperanza en ellos, se los digo siempre, porque veo un grado de compromiso y de claridad que muchas veces te sorprende. Decís, bueno, mirá qué futuro promisorio, ¿no? Luego, eso no es suficiente, con la escuela no es suficiente. Nosotros tenemos que poder construir un frente en la ciudad de Buenos Aires para derrotar a Rodríguez Larreta. Un frente amplio, con muchos sectores. Nosotros tenemos que derrotar a Rodríguez Larreta o a el que se presente a elecciones de corto plazo y luego de jefatura de gobierno. O sea, y Y eso ahí,
hay que hacerlo desde el sindicato. Claro, y esto que estás trayendo ahora, que está muy bueno lo que decís, digo, ¿cómo puede jugar la UTE en esto? Digo, sabemos que uno de los caballitos de batallas de la última campaña del Frente de Todos en la Ciudad hacía hincapié, ¿no?, en la salud pública, en la educación pública, ¿no?, que todavía siguen siendo valores para gran parte de los porteños. Digo gran parte, no digo todos, porque hay un sector neoliberal, un reducto ahí muy recalcitrante, pero todavía la educación pública, la salud sigue siendo un valor para muchos de los porteños y de las porteñas. Digo, ¿ahí cómo podría jugar nuestro sindicato, digamos, nuestros militantes? Mira, yo creo que la pandemia reposiciona algunos debates que parecían que no se iban a volver a dar en la Ciudad de Buenos Aires. Uno central es la salud pública. Creo que con toda claridad, ¿no?, se ha puesto de manifiesto que ningún Estado puede prescindir de la salud pública, ni la puede achicar. Vos imaginate lo que hubiese sido esto si Larreta hubiese achicado de 5 hospitales a 1, que era el proyecto por las tierras de Barracas y las tierras de algunos hospitales que están en muy buenos lugares. Bueno, creo que el presente de la pandemia nos tiene todos, aún aquellos más liberales, en la conciencia clara de que no se puede prescindir del Estado. No se puede prescindir del Estado. Y que el Estado tiene que hacerse cargo, por lo menos, de la salud pública, de la educación pública, tiene que recaudar y tiene que distribuir. O sea, centralmente es eso. Bueno, creo que la Ciudad de Buenos Aires necesitamos acompañar la ley en la Ciudad de Buenos Aires de impuestos. Hay una ley que está dando vuelta que presentó el legislador Santiago Roberto Iberritaveña. Es una ley que hay que tratar porque acá los impuestos son muy regresivos y si no se recauda, y después ver cómo controlamos la recaudación y cómo va la recaudación a recuperar el 30% que teníamos en educación. Ahora estamos en el 18%. O sea, en estos 12 años vienen bajando un punto. Yo creo que hay que hacer una gran coalición electoral para derrotar al neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Estoy convencida. No sé cómo lo vamos a hacer, porque todavía es muy temprano y ya estamos además con otras discusiones, pero creo que la CTA de la Ciudad de Buenos Aires es central, que está Eduardo López de secretario general. Creo que ahí tenemos una fortaleza, que es nuclear a los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires y a partir de ahí generar una alianza política más amplia y presentarnos a elecciones para derrotarlo. Es el gran desafío, ¿no?, del campo popular, es ese. Es el gran desafío. La tarea para el año próximo. Mira, ahora te voy a hacer dos preguntas que me hicieron dos compañeros que me mandaron, dos compañeros docentes por acá, por WhatsApp. Me dicen acá que si sabes algo de la evaluación docente, que el gobierno de la ciudad está llamando por teléfono a las familias en estos días, como para preguntar sobre el trabajo, sobre cómo estamos trabajando. ¿Tenés idea algo de esto? Yo la verdad que me estoy enterando acá. Eso es una encuesta que Sí. intentaron hacer en la puerta de las escuelas cuando se distribuían las canastas. Ajá. Y las familias se negaron a contestar y muchos docentes les dijeron a los encuestadores que se retiren y ahora están haciendo esa encuesta telefónicamente. Claro. Lo que plantea el gobierno es que es una encuesta anónima, que no es cierto, porque si fuera anónima no tenés el teléfono. O sea, están usando la base de datos del Ministerio de Educación, no es anónima. Y allí hacen una especie de relevamiento acerca de si se reciben tareas, el nivel de conectividad y todas esas cosas que evidentemente son datos que no les estarían sirviendo para nada, porque Larreta salió a decir que en la Ciudad de Buenos Aires hay un 97% de conectividad, y en la encuesta que se hizo de Cetera, en la Ciudad de Buenos Aires da un 47% de conectividad. Claro. Entonces,
en realidad son mecanismos de control, son dispositivos de control que funcionan más para dentro del sistema como forma de de autolimitación a algunas cosas y recolección de datos para su gran base. Es eso lo que está haciendo. Nosotros ya presentamos una queja y con otros sectores, porque además están violando todas las leyes, la de protección de datos, hablan con los chicos, están haciendo cosas que están totalmente contra la ley, así que ya hicimos las quejas correspondientes en sede de defensorías y asesorías tutelares, para que esto no vuelva a ocurrir. Pero bueno, es el gobierno de las aplicaciones, encuestas, todo se maneja con esos mecanismos, digamos. Bien, y te hago una pregunta más que me hizo también otro compañero, que su abuelo está preocupado por su nieto, que está en quinto año del secundario, y claro, por supuesto no está teniendo las clases como las que estábamos acostumbrados hasta marzo de este año, ¿no? Las clases presenciales. Y está preocupado por la formación de su nieto, quiere saber, bueno, qué está pasando con esto, si realmente va a poder alcanzar los conocimientos que él necesita para luego poder ingresar a la universidad o para salir a trabajar, ¿no? ¿Qué pasa con este año extraño que estamos teniendo? Porque si bien los docentes estamos trabajando, yo vivo enchufado desde la mañana hasta la tarde, los compañeros que veo acá de frente, la mayoría también están todo el tiempo trabajando desde la casa, pero sigue estando esa sensación de que no es lo mismo. Obvio, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que los títulos que va a necesitar para trabajar o para inscribirse en la universidad van a estar. Eso es un lado. Por otro lado, cualquier forma de sistematización de conocimiento posterior a la pandemia, ya sea mediante seminarios intensivos, mediante encuentros, mediante cursos que se pueden implementar desde la propia escuela, eso va a estar. Lo que pasa es que estamos en otra etapa, discutiendo ahora cómo hacemos para no contagiarnos y cómo hacemos para la continuidad. Y en este momento que se está por anunciar volver a la fase 1, es como que está muy lejano todavía el fin de año. Nos gustaría discutir los protocolos de vuelta a la escuela, si se constituyera el comité mixto. Pero yo creo que hasta septiembre, octubre no va a haber vuelta a la escuela en la ciudad de Buenos Aires, por la situación sanitaria. Pero que no se preocupe el abuelo porque los chicos tienen una capacidad enorme de aprendizaje y aquellas cosas que no haya estudiado en esta etapa seguramente las va a recuperar con creces en algunos seminarios o cursos intensivos que se van a dar seguramente para diciembre o para febrero. Bien, te voy a hacer una pregunta más yo y después invitamos a todas las compañeras y los compañeros que están participando de la charla a que vayan formulando las preguntas ahí por el chat y luego Pablo las va a realizar. La última pregunta que te hago es, ¿se está trabajando en un protocolo para el futuro regreso a las aulas? ¿Hay algo de esto? Porque se escuchó, hemos recibido por WhatsApp informes de que el gobierno de la ciudad ya tendría listo un protocolo de regreso, no nos han consultado. Bueno, ¿qué sabes al respecto de esto? ¿Qué nos podés contar? No hay ningún protocolo discutido con los representantes de las y los trabajadores. No se constituyó el comité mixto en cumplimiento de la paritaria nacional. El ministerio unilateralmente mandó un borrador, un supuesto borrador, para circular y que fue rechazado por el conjunto de la docencia, no solo por el sindicato, sino por todos los trabajadores y las trabajadoras han rechazado, están circulando todavía la recolección de firmas, pero tienen miles de firmas el rechazo de ese protocolo borrador. Así que no hay nada discutido y todo lo que se discuta, los compañeros y los compañeros lo van a saber. Buenísimo, Angélica. Pablo, no sé si tenés ahí alguna pregunta. Prender el micrófono, ahí estamos. Ahí tengo algunas consultas. Bueno,
agradecerle de vuelta a Angélica por estar con nosotros y por compartir en este espacio. Tuvimos estábamos alrededor de 65, 66 personas conectadas y sumando los de Facebook llegamos a tener 90, así que se ve que es una necesidad generar espacios de discusión y de debate como estos. Dice Lore, hoy se conoció un informe que indica que cerca de 85.000 alumnos de asistencia al sector privado se cambiarían a la educación pública, especialmente en el sur de Cava, debido a la pérdida de poder adquisitivo. ¿Cómo evalúa esto en función de las vacantes y condiciones edilicias y plantel docente? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar porque la educación privada en el sur creció a la luz de la falta de vacantes. Es más, cuando se discuten los subsidios de escuelas privadas, una de las razones por las cuales se subsidia es porque no hay suficientes edificios de escuela pública. Esa vuelta de 85, si fuera así, ¿no? Sería imposible de que las escuelas del sur pudieran tener vacante para todos esos chicos y chicas. Creo que el gobierno nacional implementó los ATP justamente porque parte del salario de algunas instituciones está pagado con la mitad del salario está pagado con los ATP. Está la dificultad, que esa es una de las presiones más grandes que están recibiendo los gobiernos de la vuelta a clase. Las cámaras de escuelas privadas y las patronales privadas necesitan que se vuelva para cobrar las cuotas. Entonces hay un cese de pago de cuotas generalizado. No sé cómo lo va a resolver las cámaras patronales, pero yo no veo condiciones edilicias para poder absorber esa matrícula. Es imposible. Uh-huh. Hola Angélica, soy Alejandro, delegado de la Oficina de Estadística Educativa de la ciudad, digamos. Efectivamente, están haciendo esa encuesta y están llamando a personas mayores como voluntarios, es decir, utilizan a trabajadores como voluntarios para suplir en tareas de acompañamiento a mayores. Bueno, sí, el tema de los voluntarios es recurrente en el gobierno macrista. Tanto María Eugenia Vidal, cuando hizo el primer paro Baradel, convocó voluntarios para reemplazar a los docentes. El tema de los voluntarios es recurrente. En este momento en la Ciudad de Buenos Aires, con voluntarios o sin voluntarios, el nivel de contagios es muy alto. O sea, hay escuelas que hoy no han podido abrir para distribuir la comida porque la portera, la auxiliar de portería está con COVID. O sea, están en cuarentena las escuelas. Lo de la encuesta son como espejitos de colores, incluso creo que son como estrategias para tapar lo que verdaderamente está pasando, que es que no se pueden garantizar en este momento ni siquiera la distribución de comida. Ya tendría el gobierno de la ciudad que estar organizando la tarjeta alimentaria para que las familias tengan el dinero para comprar la comida en los negocios de proximidad, porque las escuelas están transformándose ahora en algunos barrios como centro de testeo. Entonces, ¿qué sentido tiene salir a hacer encuestas en estas condiciones? Ninguno. O sea, entiendo como mecanismos bastante perversos que tienen que ver con esa obsesión por el control, ¿no? Por controlar. Sí. Patricia, que hace una pregunta muy similar a la que a mí se me había ocurrido plantearte. ¿Considerás necesario ir avanzando sobre un proceso de nacionalización de la educación? ¿Sería viable? Digo, seguramente pensando en la Constitución del 94 y la desregulación de la educación en todo el país. Me imagino que Patricia lo pensaba en ese marco.
nosotros tenemos que trabajar en la nación, nosotros tenemos que trabajar en que se cumplan todas las leyes nacionales. El cuerpo de leyes que se legislaron en el 2005 y el 2006. O sea, que el Ministerio de Educación Nacional garantice el acceso democrático al conocimiento, garantice los programas socioeducativos, garantice todo aquello que es acompañamiento de trayectorias para que el derecho de la educación sea efectivo. Entonces, en ese sentido, las políticas nacionales son fundamentales. Luego, cada jurisdicción lo que tiene es que tener un desarrollo local respecto de todo lo que es el trabajo con la comunidad, pero los currículum, los diseños curriculares, los contenidos y la garantía de acceso es responsabilidades nacionales, son responsabilidades nacionales. Eso ya se repuso en el 2006. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar todo lo que el macrismo a nivel nacional intentó borrar y dejar el Ministerio Nacional como una cáscara vacía. Bueno, creo que se está en ese camino. Y la verdad es que está siendo muy importante la restitución de Pacapaca, la restitución, la producción de los cuadernillos. Bueno, hay infinidad de cosas que se están haciendo a nivel nacional que nos sirven a nosotros como puntos de apoyo para pelear en cada jurisdicción. Por lo menos eso es lo que estamos viendo en la reunión de secretarios generales de la CETERA, ¿no? Cómo las definiciones nacionales nos sirven de punto de apoyo para reclamarle a los gobiernos jurisdiccionales. No sé si vamos a volver a que todas las escuelas sean un sistema educativo nacional como lo era el Consejo Nacional de Educación. Eso es muy difícil. Pablo, tengo ahí una pregunta que me pasaron para Angélica recién. Dale. Me preguntan, Angélica, ¿cómo evaluás, cómo pensás que el feminismo entró en la docencia, ¿no? En el sindicato docente, ya que es un sindicato fundamentalmente de mujeres, ¿no? ¿Cómo es que el movimiento feminista engarzaría con la docencia? ¿Qué análisis haces de esto? ¿Qué se puede empezar a percibir de todo esto? Creo que el movimiento de mujeres y el feminismo revolucionó todas las instituciones. En particular la nuestra produjo una revolución increíble porque hizo visible aquellas cosas que para nosotras no eran tan visibles o tan evidentes. Entonces, nosotros tuvimos 2 secretarios generales varones en estos últimos periodos, y bueno, ahora conduce una mujer, que soy yo, que humildemente, y, y creo que también revoluciona los modos de participación en el sindicalismo, y saliendo de nuestro propio sindicato, que tiene el 80% de mujeres, creo que tenemos que discutir la carrera docente con perspectiva de género, que eso no está siendo discutido. Los salarios con perspectiva de género, que no está siendo suficientemente discutido. El salario familiar, que está a 270 pesos, no está todavía logrado, que son reivindicaciones que son especialmente para las mujeres. Entonces tenemos todo un camino por delante, pero lo importante del feminismo es que trastocó todas las estructuras, porque hizo visible aquello que estaba cristalizado como algo natural, de orden natural. Y eso es fundamental, además de, bueno, todo el movimiento de Ni Una Menos, todo el movimiento de la violencia contra las mujeres y de la violencia política, ¿no? Que yo estoy muy preocupada por, bueno, los ataques que está recibiendo Ofelia Fernández en las redes sociales, porque con las mujeres en particular dedicadas a las políticas o al sindicalismo, cuando hay un cuestionamiento no es de orden político, son ataques personales. Entonces siempre hay un atributo que le va a servir a ciertos sectores para descalificarte, ¿no? Estamos en ese camino. Ahora, la disputa por el poder
que es una disputa muy profunda, es una disputa que tenemos que dar las mujeres y que todavía no está del todo lograda. La disputa del poder. Y en ese camino nosotros tenemos que trabajar más en creer en nuestras potencias, en generar los mecanismos de participación dentro de los sindicatos para que más mujeres, más jóvenes, puedan ya entrar en la carrera política o sindical. No se trata de firmar cupos, sino se trata de ser reconocidas en lo que nosotros le aportamos a la sociedad y lo importante que somos para el avance de nuestro país. Entonces, tenemos todo un largo camino. Ahora, en este momento, en el momento de pandemia, hay un riesgo muy grande de que el patriarcado gane terreno que estaba perdiendo. Y eso nos tiene un poco preocupadas, porque bueno, la violencia contra las mujeres se volvió adentro de las casas. Hay muchos asesinatos, hubo muchísimos asesinatos en todos estos tiempos, y no estamos logrando que la educación sexual integral llegue a través de la virtualidad. Entonces creo que hay que cuidar mucho para no perder el terreno ganado, pero es todo militancia. Angélica, mira, me acaba de llegar un mensaje de un compañero preceptor, un docente del Bajo Flores. Me está diciendo que, bueno, que los bolsones de comida que se estuvieron entregando hoy fueron con menor cantidad de alimentos y que, bueno, no entregaron ni azúcar ni aceite y que es más chico que los bolsones anteriores, ¿no? Como que nota él que, bueno, que cada vez la asistencia que el gobierno de la ciudad se comprometió a dar es cada vez peor, es más deficiente. Me pedí de ese que te lo comunique para que el sindicato pueda hacer una denuncia o algo. Nosotros estamos trabajando con nuestro compañero, el secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en los cada vez que se hace la distribución de comida, hacemos un relevamiento y presentamos los reclamos. Lo que tenemos que lograr todos y todas es que se implemente la tarjeta alimentaria, porque así le llega el dinero directo a las familias y no están las tercerizadas en el medio, que son las que están haciendo negocio con la comida de los chicos. Y si podemos lograr a futuro que los comedores y las viandas sean autogestionadas por la escuela, volver a esa situación que perdimos, mucho mejor, porque cuando la escuela se autogestiona, a los chicos les llega todo de mucha mejor calidad que una empresa tercerizada. Así que tenemos reclamos inmediatos y reclamos a largo plazo, que es recuperar que el director o la directora sea el que está garantizando ese servicio.